C7 Letras. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Gracias por permitirnos acompañarlo una vez más en este su programa Letras Jalisco. Y déjeme decirle que usualmente pensamos en el mundo del conocimiento y llega a nosotros la palabra filosofía. Y quizás es una palabra bastante escabrosa. Como usted puede adivinarlo, este día platicaremos con el maestro Negrete sobre esa bella palabra, la filosofía, y todo lo que embarca. Soy su amigo y servidor, Samuel Gómez Luna Cortés, y ya lo sabe que este programa va dirigido hacia las masas. Escuchó bien, a las masas encefálicas. Y déjeme decirle que está con nosotros el maestro Negrete, un gran amigo. Maestro, buenas tardes, bienvenido. Samuel. Un placer Muy que nos buenas acompañe. tardes. Maestro, decía Nietzsche que cuando un hombre tiene un porqué, siempre encuentra un cómo. Y lo que sí podemos precisar es que usted tiene por qué llamarnos. Porque mire nada más, tenemos las memorias del primer Congreso de Filosofía Arturo Rivas Sainz. Un esfuerzo conjunto tanto de la Secretaría de Cultura como de la Universidad de Guadalajara y del Colegio Jalisciense de Filósofos. Maestro, ¿estoy en lo correcto? Así es. Maestro, ¿qué onda con la filosofía? Bueno, Ya malo, ya cuando suspiran mal. no, la filosofía viene siendo la actividad intelectual más antigua del ser humano. De hecho, cuando se acuñó el concepto, que es un concepto griego, como lo saben todos los que se han metido en esa área, los pitagóricos y los amigos de los pitagóricos dijeron, hay que llamarles a estos cultivadores de la ciencia sofos, o sea, sabios. Sofía, pues, ¿no? La sabiduría. Y Pitágoras les dijo, no, eso es muy pretencioso, hay que bajarlo. Nosotros somos amigos de la sabiduría. Y eso es lo que quiere decir filósofo y filosofía, la amistad a la sabiduría. Al conocimiento. Al conocimiento, al saber. Y ahí hay un montón de conceptos que luego se han ido desglosando, pues, ¿no? Dentro de la filosofía. La ciencia, la moral, la política, la estética, la lógica, o sea, y cada campo se ha ido complicando, pues tenemos ya en la cultura occidental 2 milenios y medio haciendo trabajos persistentes, permanentes en esta cuestión, ¿no? ¿Para qué sirve la filosofía entonces? No, dice Ortega que la filosofía se justifica con su propia inutilidad. Entonces, no sirve para nada, pero... No, pero la necesitamos, o sea, Ajá. es sociedad que no tiene filósofos, no tiene brújula, anda perdida, pues, y no servimos para nada. Pero eso de que estemos reflexionando sobre el arte, sobre la religión, sobre el dinero, sobre la economía, pues, o sea, pues sobre todas las cosas, O sea, sobre la familia. ¿Un filósofo puede entonces reflexionar o pensar sobre cualquier rama del conocimiento humano? Sí. ¿Cualquiera? Sí. Sí, lo que pasa es que la mayoría de los filósofos pues les da por el elitismo, nos da tal vez, y nos vamos a lo más complicado del conocimiento, que es la ciencia, o que es el arte, lo más sutil, lo más filigraneado. Pero, por ejemplo, los filósofos que están permanentemente metidos con la política, muchos de ellos han sufrido muerte en la hoguera o muerte... Persecución al menos. Mínimo, cárcel, ¿verdad? Yo te puedo aquí traer menciones clásicas de muchísimos. O sea, el Sócrates famoso, Bruno fue quemado en la hoguera en 1600, Marx siempre estuvo desempleado porque no lo empleaban en ningún lado, y así sucesivamente. Gramsci se la pasó en el bote. Qué bueno, de Marx, qué bueno que estuvo desempleado. Si no, no hubiera logrado escribir lo que escribió, también hay que decirlo, ¿verdad? Bueno, pues es que si tú ya traes el virus, ¿no? del desarrollo de tu sensibilidad como ser humano, las dificultades que se presenten son aleatorias, pues, o sea, son secundarias. Tú vas a pasar por encima de ellas si tienes vocación filosófica. O sea, si tienes vocación del amor. ¿Cuál es la vocación del filósofo? ¿O cómo se desprende esa vocación? A mí se me ocurre, bueno, porque pues hay 10,000 definiciones, ¿no? Pero Sí. a mí se me ocurre que la reflexión sobre nosotros mismos, y no tanto la reflexión narcisista sobre mí mismo, ¿no? Sino sobre la especie,
sobre el grupo, sobre el colectivo, es lo que define la vocación del filósofo. Y es a lo que se dedica. Y claro, como en colectivo, ¿qué producimos? Pues producimos alimentos, pero mira, Marx es bien sencillo. En las primeras páginas de su Capital lo dice, hay dos tipos de necesidades a las que el ser humano se aplica. Unas son las necesidades que provienen del estómago y las otras provienen de la mente. Entonces, la mayoría de los seres humanos nos dedicamos o a resolver las necesidades provenientes del estómago, dicho así de manera... Del cuerpo, vamos, sí, claro. Del cuerpo, de comer, de beber, de dormir, o de la fantasía, así lo dice Marx, de la fantasía, de la mente, o sea, de la inteligencia. Entonces, pues, ¿a cuál de las dos te quieres dedicar? De manera global, ¿no? ¿A cuáles? A la política, al arte, a la economía, a la ciencia, o a la economía, al billete, a la crematística, a la construcción de viviendas, a producir alimentos en el campo. Por eso te hallas tú filósofos agricultores, te hallas filósofos albañiles, es más, te hallas filósofos en la cantina. ¿Están oyendo, muchachos? Que le dan vuelta, le dan vuelta a una copa, y hay muchos retratos así pícaros de esto. Por ejemplo, nuestro Pito Pérez es un filósofo de cantina. O sea, a lo mejor él no andaba diario en las cantinas, pero en la calle que estuvieran los campanarios, donde lo haya pintado José Rubén Romero, lo pintó siempre filosofando. Que por cierto, don Pito Pérez nos dijo cuando le volaron a la novia, que el pueblo lo felicita por la mujer que se lleva. Es dadivosa y bonita, además que es casi nueva. Bueno, es una bellísima obra, ¿no? Yo no diría, es literatura, obviamente es una novela, pero tiene mucha reflexión filosófica. Cuando tú lees el testamento que hace Pito Pérez, ¿verdad?, a la humanidad, lego a la humanidad la mierda de mi vida, coño, lo primero que haces es regresarte a la página, a ver, ¿por qué está diciendo esto? Sí, claro. Y entonces lo lees con detenimiento, un testamento de un Judas, de un Judas de la edad después de Semana Santa. Pues, sí, claro, claro. Sí. Entonces, bueno, ahí tú ves una persona que está reflexionando, buscándole por qué tanta dureza en el trabajo, por qué tanta arbitrariedad de los empleadores, por qué tanta incomprensión, ¿no?, de la sociedad, de los conductores, en fin, por qué tanta pugna entre familias, entre individuos. O sea, hay un montón de cosas que precisamente el que está reflexionando, ¿a qué se dedica? Pues yo diría así, de manera global, a filosofar, es un filósofo. Maestro, ¿los filósofos tienen forzosamente que poseer escuela? Bueno, es que tenemos, como te digo, los dos paquetes del gremio, ¿no? Hay filósofos del sentido común que desarrollan solamente con el sentido común. Y hay filósofos profesionales, o sea, los que nos metemos a las universidades y que hacemos toda más elevados a veces. Sí, y toda una carrera dedicada, o sea, con metodología, con esquema, entonces, pues por fuerza a nosotros se nos exige más seriedad, más precisión, más método y además con mucha definición. ¿Usted a qué va a dedicar la reflexión filosófica? Porque usted tiene ya un entrenamiento, desarrolló habilidades para esto. ¿Y esta entonces cómo se lleva ya esa especialización? Sí, es una especialización. Es como, hay un refrán popular que dice, de médico, poeta y loco todos tenemos un poco. O sea, tú a un poeta popular no le exiges gran cosa, incluso rima con asonancias o forzaditas, o el ritmo lo rompe. Pero hace la versificación. En cambio, a una persona que estudió letras o que se dedica a eso profesionalmente, pues sí le exiges que sus poemas sean bien trabajados, de calidad, buenas metáforas, buenas imágenes, etcétera. O sea, por ahí nos vamos, ¿no? Entonces, ¿cuál es más poeta que el otro? Claro. O sea, ahí sí ya entramos a vectores de calidad, ¿no? Lo que sí es un vector de calidad, maestro, es que usted se comunique con nosotros porque se puede llevar. Es una chulada este libro, maestro.
¿Te Las gustó? memorias del primer Congreso Jalisciense de Filosofía de Arturo Rivas Sainz. Maestro, vamos a ir a un corte y enseguida regresamos. Bueno, ¿y quién fue el maestro Arturo Rivas Sainz? ¿Le parece? Sí, está bien. Y en unos momentos más regresamos. Muchas gracias. Todo gusto. C7 Letras. Qué bueno que continúa con nosotros. Estamos hablando con el maestro Negrete sobre este bonito arte de no hacer nada y hacerlo todo, que es el filosofar, maestro. Así es. Y antes de irnos a esta pausa, preguntaba, ¿y quién es Arturo Rivas Sainz? El maestro Rivas Sainz, don Arturo Rivas Sainz, es uno de los intelectuales de mayor peso del siglo pasado en Jalisco. Intelectuales en el campo de las letras. También hay médicos, también Sí, hay claro, ingenieros. en su área. En el campo de las letras, él se codea, o lo podemos codear, con Rulfo, con Arriola, con Yáñez, tranquilamente, ¿no? La única, con Alatorre. Eran cuates, ¿verdad? Sí, eran amigos. La única diferencia es que varios de ellos, José Luis Martínez, Antonio Latorre, decidieron emigrar a la Ciudad de México y allá desarrollaron. Y él no. Él decidió quedarse en Jalisco, quedarse en Guadalajara. Dijo, aquí es donde tengo que desarrollar. Y todos lo reconocían en su momento como el más preparado de todos, como el más profundo, el más serio de todos. Tan es así que, por ejemplo, se conoce la correspondencia que tenía con Borges, que tenía con, no sé, con gente así de mucho De peso, nivel. de gran nivel. Y él era un latinista consumado. Sí. O sea, era un tipo que... Tiene una sólida formación humanística. Humanística total. Él se formó en el seminario. Primero el menor, luego el mayor, luego ya no fue cura. Pero pues ya la formación humanística ya la había adquirido. Y él participa en la formación de la primera escuela que hubo aquí de letras, artes y letras. Después fue artes plásticas. Pero al principio estaban juntas artes y letras. Okay. Y cuando llega don Agustín Yáñez, le propone, y le proponía a él, porque eran amigos personales, que se funde la Facultad de Filosofía, y entonces se desglosa, se desmiembra letras de artes y oficios. Y se va a humanidades. Y se vienen, y entonces se forma filosofía y letras. Así es. Si letras ya existía, letras es más vieja que filosofía en Jalisco. Pero como la tendencia en prácticamente todo el mundo de habla hispana es facultades de filosofía y letras, bueno, pues no fue nada extraño que en Guadalajara la UDG abriera su facultad de filosofía y letras, que por cierto don Agustín la planteó como un obsequio en el centenario, un obsequio a Jalisco, en el centenario de la Constitución de la República, de la firma de la Constitución de 1857. De ahí viene entonces. De ahí viene, o sea, dijo, en este centenario, qué mejor regalo darle a Jalisco que una fundación de una facultad de este pelo, ¿no? Y bueno, además que don Agustín Yáñez pues era un hombre sensible en la filosofía, un hombre con una percepción literaria sumamente consagrada o muy consagrada tal cual, y bueno, eso facilitó entonces que se abrieran esta facultad. Claro, y se jala de letras, Sí. donde era director don Arturo Rivas Sainz, y se lo lleva a filosofía. Él siguió siendo gente de la letra precisamente. Sin embargo, nosotros a la hora de estudiar su obra descubrimos que era un homo universalis, como se les decía en el Renacimiento. Un hombre renacentista. Un renacentista, sí. O sea, conocedor de la poética de Aristóteles, conocedor de Platón, conocedor de Cervantes, conocedor de Lorca, conocedor de Góngora, o sea, era literato, pero iba al fondo de los autores que trabajaba. Yo estoy encantado, por ejemplo, de su obra de la Galatea, sobre la Dulcinea, que es un estudio particular de un personaje del Quijote, ¿no? De gran calidad. Creo que es uno de los grandes trabajos del maestro, sin duda alguna, y poco valorado a veces. Y muy poco valorado. Sí, sí, sí. La Secretaría de Cultura tuvo un acierto muy, muy grande, esa es nuestra perspectiva,
en haberle publicado su obra casi completa Los ensayos. en los 2 tomos de los ensayos, ¿no? Así es. Que fue el libro en el que nos basamos para el Congreso, ¿no? Donde lo dimos a conocer, donde le dimos difusión y además trabajamos algunos autores. A mí en particular me gusta mucho el trabajo que el maestro hizo sobre la metáfora. Ese prácticamente en el segundo tomo, la mitad del libro está dedicado a este estudio. Y es un estudio así inconcluso de él. Personalmente lo trabajé con él. ¿Así? Sí, él fue mi maestro. Yo fui su alumno, él me mimaba. Es más, él tiene la culpa de que yo me haya dedicado a la literatura y a la escritura, más bien. ¿Sí? Sí, porque él me voló. Me dijo que tenía Madera. piernas de jinete, así me dijo. O madera. Y me publicó el primer en Suma, Sí. la revista Suma que él dirigía, me publicó mi primer artículo, ¿no? Uno sobre el Quijote, precisamente. Después, bueno, es una pena que yo empecé a trabajar con él en el 80 y en el 85 murió, o sea, lo traté ya los últimos 3, 4 años de su vida y yo hubiera querido exprimirlo más, ¿no? Tarde me di cuenta que estaba frente a un sabio, monstruo. un monstruo De la naturaleza. de la literatura, sí. Sí. Y muy sencillo, muy accesible. accesibilísimo. O sea, jamás lo vi enojado. Yo no sé si sus familiares alguno reporte que era un tipo así. No, en la escuela donde lo encontrabas, todo eso, era lo más accesible, lo más sencillo. Y ahora que revisamos sus escritos nos damos cuenta de que tenía una calidad fuera de serie, simplemente. El maestro Antonio Latorre y Juan José Arriola decían que cada vez que el maestro Arturo Rivas Sainz les facilitaba un libro, notaban que estaba subrayado de una forma derechísima con unas plumas rojas. Decía que así de derecho era su pensamiento. Y además que era muy célebre verlo en la facultad, siempre con un libro y caminando de salón a salón leyendo. Decía que era una de sus peculiaridades y con lo que usted nos está diciendo, maestro, pues se reafirma esta vena del maestro. Así es. O sea, yo entiendo que todos los que lo rodearon eran gente que se quiso cultivar con él. Y formó escuela. O sea, el hecho de que no se haya querido ir al DF, o sea, en nuestro centralismo cultural, Sí, claro. pues allá hubiera desarrollado para sí mismo. Y claro, también para la República, pero él dijo, no, aquí hay todo un Aquí las un condiciones ambiente. Claro, o sea, Jalisco era la Atenas de México. de México y yo no sé por qué hemos perdido ese distintivo. Bueno, porque no lo cultivamos. Pero ya estamos recuperándolo, maestro. Vamos a ver. Hay que hacerle la lucha. Que se la luchó. Oiga, maestro, sobre este congreso, ¿puede platicarnos sucintamente qué fue lo ocurrido? Bueno, mira, con todo gusto. El Colegio Jalisciense de Filosofía, que se empezó a agrupar precisamente hace 3 años, dijo, como qué actividad central será bueno desarrollar así, básica, ¿no? Y se nos ocurrió que podríamos hacer un congreso de filosofía local, con autores propios, con gente de aquí, y ya más adelante, si crecemos, invitar gente, ya con recursos, ya que tengamos recursos. Entonces, de manera muy modesta y muy sencilla, con ese objetivo de rescatar y recuperar lo propio, uno, y segundo, en cada congreso ir rescatando una figura, ¿no? Sí, revisando y estudiando una figura. Entonces, el primero que se nos ocurrió y nadie lo objetó fue el maestro Rivas Sainz. ¿Por qué? Pues porque es uno de los fundadores de la escuela, de la Facultad de Filosofía y Letras. ¿Por qué? Pues porque es un maestro reconocido en el mundo de los normalistas, en el mundo de la UDG y también, por ejemplo, él es de los fundadores del Colegio de Jalisco. Así es. ¿Verdad? Entonces todo el mundo nadie lo objetó. Que bueno, ya eso era una gran ventaja. No, pues claro. ¿Verdad? Ya cuando nadie objeta. Y no lo objetan precisamente porque cuando muchos que lo leen, entran a leerlo, se dan cuenta de que están ante un monstruo de la literatura, ¿no? Así como decían de Lope de Vega. Un monstruo, sí. ¿Verdad? Entonces dicen, no, pues yo ni lo cuestiono, porque pues para cuestionarlo por lo menos necesito ponerme a su nivel y muy pocos sé yo que dirían estoy al nivel de Rivas. Entonces, eso que no le habían objetado nos dio pie, claro,
un congreso originalmente trabajoso pues para echarlo a andar. Siempre los trabajos de una primera empresa al principio son dificultosos, pero finalmente salió y creo que salió bien con el apoyo de la Secretaría de Cultura, con el apoyo del Departamento de Filosofía de la UDG, que nos prestó las instalaciones, y con los trabajos de 8 o 10 entusiastas filósofos que estaban en el colegio. Estamos ahí haciéndole. Entonces, la promesa que hizo la Secretaría de Cultura fue que lo que presentáramos se imprimiría, ¿no? Y ahí está. Y ahí está el libro. Entonces, por ahí hay falta una o dos conferencias. Ahorita me quisiera referir a la ausencia de una de ellas, pero no sé si ya vamos a ir a un corte. Vamos a ir a un corte, maestro, pero déjeme decirle que este libro, usted puede tener la oportunidad de no solamente analizar la figura del maestro Rivas Sáenz, pero sobre todo ver de qué buen músculo cuentan ahorita los filósofos aquí en Jalisco, principalmente en Guadalajara. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Y ya lo sabe que la filosofía es para todos, aunque no sirva para nada, pero nos ayuda a ser mejores personas. Por lo menos. Al menos. C7 Letras. Qué bueno que sigue con nosotros. Ya lo ve, la filosofía es agradable, sobre todo es accesible y sumamente bella. Y estamos hablando precisamente sobre este primer Congreso Jalisciense de Filosofía, Arturo Rivas Sáenz. Y estamos hablando con el maestro Negrete, y se quedó en el tintero, maestro, que quiere usted hacer mención de una conferencia que lamentablemente no sucedió. Sí, de las 6 mesas que armamos para el Congreso, la última iba a ser dedicada, bueno, fue dedicada a la filosofía y la religión. Es un tema siempre atractivo, siempre Taquillero. El que iba a coordinar esa mesa era el padre Jorge Manzano Vargas. Pero desgraciadamente, poquito antes del Congreso, porque el Congreso fue en septiembre, del 11 al 13 de septiembre del 2013, enfermó y ya no pudo coordinar la mesa y ya no, mucho menos llevarnos la conferencia que había prometido dar. Y es una pena, pues es una ausencia muy significativa. ¿Cómo no? Porque pues era una institución. El decano de la filosofía en Jalisco, ¿no? Él no más. ¿Para qué decimos más cosas? Sí, cierto. Todos los que lo hayan tratado saben que estábamos, así como de Rivas, un monstruo. Estábamos ante un portento. Así es, otro pozo de filosofía, ¿no? De la sabiduría. Entonces es una tristeza, a mí me pesó mucho pues que no haya podido él estar presente. La ilusión era que se recuperara, pero no se recuperó. 15 días después, 10 días después. Se incorporó a la fuerza. Sí, se fue, se nos fue y ya no lo tenemos con nosotros. Fue la primera pérdida que tuvo el colegio de sus buenos trabajadores, sus buenos miembros. Yo casi creo que era el mejor, pero bueno, ya no está con nosotros y esa es la gran ausencia que hay ahí. Sin embargo, nos dio pie para que el segundo congreso, en el segundo, tampoco hubiera objeción en la propuesta. Cuando se propuso que el padre Manzano fuera el siguiente filósofo del congreso del año pasado, nadie lo objetó, igual que con Rivas, tampoco nadie objetó a Manzano. Y que bueno, y creo que nos salió muy bien el congreso. Ahí ya veremos de trabajar el segundo tomo, las segundas memorias, y que serán, no todas sobre Manzano, pero fue dedicado a Manzano y ahí hay una mesa. Y también recuerdo que se trataron sobre los centenarios. Por ejemplo, se trató una mesa sobre el maestro Revuelta, si no me equivoco. Sí, y sobre Huerta. Y sobre Paz también hubo unos pinceladas sobre la obra ensayística pues, del maestro Octavio. Octavio Paz, sí. Entonces, pues tenemos material ahí para nuestra segunda memoria y esperemos que así continuemos, ¿no? Así, varios escritores, varios filósofos, maestro, participan en este congreso. Y es una lista sumamente extensa. Pero a ojo de buen cubero, ¿cuántos o qué nombres de personajes significativos aparecen en este libro? Pues mira, con la ausencia de Manzano, que le hubiera dado mucho realce, en su lugar, muy a la carrerita, pero lo invitamos y aceptó porque él siempre tiene muy buena voluntad para el trabajo intelectual, al doctor Bevia.
Bebia Romero. Cómo no, tipazo también. Carlos Fernando es toda una institución. No es que lo hubiéramos, que entró de relevo, de emergente, ¿no? Sino que él se enteró un poco tarde de la convocatoria, pero bueno, cuando vimos nosotros la ausencia de Manzano, él dijo, yo le entro, sin ningún Problema. resquemor, claro. Está Conrado Ulloa, que Sí, es como no, otro. otra institución, ¿verdad? Bueno, está el profesor Ignacio Mancilla Torres, que no ha tenido mucho desarrollo aquí, no se le conoce tanto aquí en Jalisco. Bueno, ya se le conoce más, porque él se fue al DF como 15 años también, y allá anduvo trabajando mucho, pero ya se reincorporó y aquí hace ruido y tiene una conferencia de mucha calidad que se llama, se la dedica a Rivas, a vueltas con la metáfora se llama, y está bien hecha, a mí me gustó mucho su ponencia. Hay otra ponencia del maestro Alejandro Fuerte, que es de muy buena calidad, y qué te digo de Enrique Uribe Avín, que trabajó la cosa de la filosofía de la medicina, o sea, en la mesa de filosofía de la ciencia, él dice sobre la ciencia, pero vámonos al tema de la medicina, la iatrofilosofía. Así, abuelo, a ojo de buen cubero, yo te digo que esos son los textos que más me gustan ahí. Luego hay algunas ponencias, porque bueno, la ponencia tiene menos empaque, es menos tiempo, son 10 minutos, 12 minutos, pero hay unas de muy buena calidad. Está una también sobre la metáfora de Carlos Delgadillo Macías, está bien hecha, incluso fue un poco más extensa a la hora de escribirla. Sí, claro. Y decidimos publicársela porque tiene calidad. Otra de Fabián Acosta, que es Filosofías Alternativas en Jalisco, donde se le mete aquí a muchas charlatanerías de la filosofía, con el nombre de la filosofía. Sí. Y bueno, jóvenes, muchachos que se hacen sus pininos, pero no son malos. No, bueno, pero que así se empieza. Claro. Y además se queda la oportunidad, ¿no, maestro? No, por supuesto. Entonces, lo que podemos precisar es que si usted, lector, si usted, persona que nos está escuchando, que nos está viendo, está interesado en adquirir este libro, puede pasar a la librería Mariano Ossuela, y ahí en esa librería se está ofertando el texto, y por cierto, un precio muy accesible, maestro. Sí. Sumamente accesible. Oiga, maestro, un filósofo en general, ¿lee? ¿Sí tiene el hábito de la lectura? Mira, Samuel, yo pienso que de los distintos gremios intelectuales que antiguamente se podía presumir que todos eran lectores, el que conserva este vicio como propio todavía, que no ha renunciado a él, a pesar de tanta difusión de imágenes visuales, a pesar de tantos videos, a pesar de todo, yo creo que los filósofos son los que siguen todavía siendo voraces lectores. Un filósofo que no lee, no sé a qué se dedica, la verdad, no sé. Un filósofo profesional, porque antes hablamos de filósofos que desarrollan... Que la vida los ha hecho filósofos, así es, las y condiciones. desarrollan con el sentido común, o sea, con la inteligencia propia del ser humano, ¿no? Pero desarrollada, o sea, cultivada. Si no fue a la escuela, es más, hay filósofos, en cierto modo, analfabetas, pero buenos, o sea, que han aprendido de la realidad, que se cultivan, etcétera, y luego es muy valiosa su aportación. Entonces, de los filósofos profesionales, el día que los filósofos profesionales dejen de leer, no sé qué va a pasar. Yo sé de muchos otros gremios que ya no leen, o leen poco, o leen menos. A mí me da mucha tristeza constatar, por ejemplo, que los maestros que tienen en sus manos a los muchachitos, a los niños, a los jovencillos, adolescentes, entre ellos ha descendido la dedicación por la lectura. Lo dicen pues estadísticas serias, ¿no? Y eso es una tristeza, porque bueno, pues entonces, ¿para qué los están cultivando, ¿no? ¿De qué los están llenando, verdad? ¿De qué? ¿De qué contenidos? Y entonces, si en contraparte vemos, por ejemplo, televisoras o cárteles televisivos, por decirles de alguna manera, que tienen mucha basura en su programación, si no tienen por lo menos el contraparte de la escuela, pues, y si tampoco tuvieron el cultivo en el seno de la familia,
pues no sé a dónde vamos a ir a llegar, ¿no? Sí, tal vez sueno a dinosaurio, pero pues, el público me comprenderá, yo me formé todavía con la generación de la lectura, ¿no? Y yo soy un lector, bueno, pues leo lo que debe de leer. Lo que me cae a las manos casi. ¿Y qué lee usted, maestro? Bueno, como yo me dediqué profesional, así de manera especializada a la filosofía griega, entonces pues yo no me canso de leer a los Aristóteles y a los Platones y a los San Agustines y o sea, toda la griega y la latina que cae en mis manos y que no me canso de estar con ellos, ¿no? Toda la vida. ¿Y puede Son compaginar o compagina la filosofía con la literatura? Por supuesto. O sea, eso es lo que yo desarrollé profesionalmente de manera especializada, pero mi pasión es mi país. Mi pasión es mi realidad. Entonces yo te leo o intento leer todo lo que se produce aquí en México, ¿no? Tanto en el campo de la literatura como en el campo de la filosofía, como en el campo de la poesía. O sea, pero esa es mi pasión, esa es mi vida, ese soy yo. ¿Cuáles son sus autores favoritos, maestro? ¿De dónde? Donde quiera. ¿De los antiguos o No, los clásicos son los míos? Los clásicos ya nos lo explicó, pues, que es su formación. Mira, yo le tenía reticencia a Octavio Paz. ¿Sí? Sí, porque siempre hay una corriente a la que me inscribo, que es la izquierda, y que siempre lo señalaba como muy, pues, hombre de derecha y hombre del sistema y todo eso. Pero como cosa extraña tengo su obra completa, o sea, la fui adquiriendo. Sin proponérselo. Pues sí, ¿no? Porque tú dices, bueno, y si un día tengo tiempo me le voy a meter, ¿no? Y entonces, últimamente, Octavio Paz, sobre todo porque el año pasado le armamos su ciclo. Su mesa, claro. Y bueno, yo participé en ella. ¿Verdad? Entonces, me le he metido. Entonces, Paz. ¿Y a qué Paz prefiere? ¿Al Paz ensayista o al Paz poeta? No, el ensayista. Yo también pienso igual, maestro. El ensayista se me hace pues por lo una menos, maravilla. Por lo menos coge una temática con la que entras a discusión, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Revueltas es mi ídolo. José ¿Sí? Revueltas, sí, claro. O sea, que usted es revoltoso. Sí, bueno, por el apellido sí. Alfonso Reyes, Monsiváis, en fin. El maestro Alfonso Reyes, por cierto, que siempre reconoció a Jorge Luis Borges como el gran maestro. Al revés, mejor dicho, de Jorge Luis Borges reconoció a Alfonso Reyes como el gran maestro de la literatura en México y de Hispanoamérica. Inclusive hay anécdotas en las cuales el maestro Borges iba a la casa del maestro Reyes cuando era embajador en la Argentina y ahí dialogaban y decía que para muchos les fue dado el círculo, a otros la circunferencia y a otros el arco, pero a Alfonso Reyes le fue dado todo. Y digo, creo que es una metáfora muy bonita que utilizaban del maestro. Muy bien hecha. Y lo que es una metáfora, por cierto, es que vamos a ir a un corte y enseguida regresamos con usted. C7 Letras. Y qué bueno que sigue con nosotros, estamos a la parte final de su programa y estamos hablando con el maestro Negrete sobre la filosofía, el arcano arte de leer y sobre todo cómo podemos ser, pues al menos si no mejores ciudadanos, sí tratar de tener más conciencia de nosotros, maestro, que creo que es algo vital en la filosofía. Bueno, dice Cicerón que filosofía que no sirve para mejorar la vida y para ser feliz al ser humano, no sirve, no es nada. Entonces, ¿el filósofo puede ser feliz, maestro? Mira, cada tema que cogemos en la filosofía luego lo problematizamos, ¿no? Y la beatitud, pues, es problemática. Sí, claro. Pero el hecho de que tú, como persona, decidas desarrollar tus potencialidades, seas feliz o no, vivas atormentado o no, te desgarres o no, el hecho de que estés trabajando en ellas, por fuerza te tiene que redundar en beatitud, ¿no? O sea, lo que queramos luego entender por beatitud. ¿Sí? Yo no sé, por ejemplo, personajes como Marat o como el Marqués de Sade, que les podamos presentar cuadros de felicidad, ¿no? De beatitud, ¿no? Pues no. O los mártires de cualquier religión, etcétera, ¿no? O sea, cuando la muerte violenta, la desaparición forzada, etcétera, pues no, o sea, hay momentos en los que tú dices, ¿cómo me presentan un cuadro como este como de beatitud? Que la palabra beato es dichoso, feliz, en latín. Sí, Digo, hay que precisarlo nada más a los que nos están escuchando, que eso es la palabra beatitud. Así es.
Entonces, lo que es de beata vita, pues lo que dicen los viejos filósofos, ¿no? Y tenemos siempre 2 o 3 faros en toda problemática que cojamos, ¿no? En el caso de la beatitud tenemos, a ver, ¿por dónde le llegamos mejor? ¿Por el carpe diem? O sea, por el atrapa el día, goza el día, apodérate de tu realidad concreta, o por el planifica y organízate y para que en un futuro tengas, o sea, para que en un futuro haya. Y ahí empiezan ya las dificultades, ahí empiezan los pros y los contras. A ver, que se inscriban los oradores a favor y los oradores en contra y ya, y empieza el debate. Entonces yo puedo presentar todos los argumentos posibles a favor del carpe diem, y decía el buen Kant, toda afirmación que presente un orador o un Ponente, sí. un ponente, un filósofo, encontrará su negación en otro, ¿no? O sea, la razón tiene esa capacidad. Entonces vamos a tener tantos argumentos a favor como argumentos en contra. Y bueno, de esto hay que discernir. De esto es lo que hay que elegir, escoger y moverle. Ahorita que me preguntaba, que estábamos tocando el tema de los autores predilectos, pues claro que vino la pausa y seguimos platicando de otros más. Por ejemplo, Vasconcelos, ¿no? Por ejemplo, Martín Luis Guzmán. Sí. Por ejemplo, o sea, más, salieron más. Carlos Monsiváis, inclusive, se Monsiváis. mencionaron. Entonces, independientemente de que no son parejos los autores, o sea, él en su propia obra tienen distintos niveles, incluso ellos mismos suelen ser en muchos momentos contradictorios en su obra, Sí, sí, sí. ¿verdad? A la hora que el público los toma y los lee y los relee, también terminan encontrándose con que tenemos 2 gremios. Los invitados del novio a la izquierda y los de la novia a la derecha. Y vámonos, se trataba de un bautismo, o si van para afuera todos, ¿no? No, pues es que es difícil. ¿Con quién? A ver, ¿con quién me pongo yo si digo que estoy a favor de Vasconcelos? Primero, ¿de cuál Vasconcelos? ¿De cuál etapa de Vasconcelos? Sí, claro. ¿Verdad? Y segundo, Y bueno, permítame, maestro, no solo de cuál etapa, sino de cuál Vasconcelos personaje. así es. El maestro, el filósofo, el político, el líder. Ya desde ahí tenemos un problema entonces. O el garañón. Esa es otra muy padre. ¿Verdad? O sea, nomás que yo ya no me voy a meter en eso porque es otro tema. No, porque luego se suicidan. Pues sí, luego se le ¿qué andan hubo? suicidando. ¿Qué hubo? Entonces, bueno, y él va confesando en su autobiografía. Ulises Criollo. Hay momentos en que confiesa sus infidelidades, ¿no? Sí, claro. Y yo no diría que era un hombre feliz, un filósofo feliz, pero como filósofo era productor y como productor tenía necesariamente que el hecho de desarrollar lo debe de haber hecho por cierto grado de beatitud mínimo, ¿no? Eso es lo que a mí se me ocurre. Aunque luego en su producción, a la hora de compulsarla con la realidad, haya cruzado con suicidios de seres queridos, María Antonieta, pues, en concreto, En Notre Dame. con exilios propios, con Rompimiento de amistades. una ruptura permanente de amistades. Sí. En la política, por ejemplo, después de haber sido un ministro de Educación muy exitoso, después se lanza su candidatura y recibe la repulsa del poder, ¿no? Así como guardando las distancias, como le está pasando ahorita a Ebrard, por ejemplo, ¿no? Que hace 3 años podía haber sido el candidato de la izquierda, y en este momento ni siquiera el PRD ni siquiera le está dando un plato de lentejas que sea una diputación en las pluris. Bueno, pues a Vasconcelos le pareció una cosa parecida, ¿no? Con Obregón fue ministro de Educación, era probablemente uno de los del gabinete más reconocidos y brillantes, sin duda alguna, ¿eh? ¿verdad? Y después cuando se lanza de candidato, claro que le hicieron un fraudotote, como se hacen nuestros fraudes en México, pero no llegó nada. No sacó ni siquiera lo que la expectativa decía que podía haber obtenido. ¿Vasconcelos hizo escuela filosófica mexicana? Sí y no. Qué jesuítica respuesta, maestro. Bueno, es que hay que entender primero que él se fue. O sea, él es el fundador o él es el promotor de la Escuela Nacional Preparatoria, de la universidad, Sí. de la SEP, y entonces en ese sentido, por ejemplo, toda la tradición del magisterio siempre lo ha
lo presenta como su santón. Entonces ahí hay una escuela. De hecho, se habla de dos escuelas pedagógicas que llegan al poder, la de Makarenko en Rusia y la de Vasconcelos en México, ¿no? Pero luego él cae de la gracia del poder, se va, huye del país, tiene que salir, pues, porque el callismo fue cruel con él. Y cuando regresa, ya con Cárdenas no es ni su sombra, pues. O sea, él ya no recibe el estímulo para estar en la universidad, para estar... Entonces, esa escuela que estaba desarrollando, ¿verdad?, en vida de él está trunca. Bueno, ya nos pusimos a hablar de otro filósofo, ¿no?, de Vasconcelos. Queríamos hablar de Rivas Sáenz. Nunca se nos van a acabar los temas, ¿no? No, pero esto sirve, maestro, porque creo que es una manera en que se pueden aterrizar los temas de la filosofía, que no son tan escabrosos como mucha gente puede pensarlo y que son accesibles. Y, Sí, creo que, por ejemplo, en este congreso una de sus grandes peculiaridades es que es abierto al público también, maestro. Claro, claro. Nosotros pues invitamos, poco a poco vamos a ir aprendiendo de cómo capturar la atención del público, ¿no? De la gente. Todos los trabajos que realizamos son completamente gratuitos y abiertos a todo el público. Tan abiertos que, mira, con la generosidad de la Secretaría de Cultura se consiguió la edición de este texto y, bueno, está muy accesible, para mi gusto es muy accesible, pero es para todo público. El que lo lea, el que se tome la tarea de leer, va a decir, oye, esto es muy sencillo de entender, de los muchos temas que hay ahí. Y de los temas que trabajamos con el congreso anterior, con lo de Manzano, también va a ser la misma experiencia. Y esperemos así seguir, ¿no? Dotando a la vieja Atenas de Occidente, que recupere su sitial, ¿no? De ser un... Es tarea de todos, maestro. Es tarea de todos, claro, pero nosotros jugamos ahí un papel, como filósofos, un papel clave. Y creo que tenemos las ganas de hacerlo, ¿no? Sin duda alguna, maestro. Y me comentaba que ustedes se reúnen cada tercer miércoles, me parece, del mes. Jueves. ¿Los jueves? Cada tercer jueves. Sí, le damos una conferencia al público. La idea, bueno, casi siempre nos ha prestado el Exconvento del Carmen una de sus salas. Hasta este momento no nos han cerrado la puerta, salvo que haya pues programado algo antes o qué sé yo, pero si no es así, el tercer jueves de cada mes tenemos una conferencia de un miembro del Colegio Jalisciense de Filosofía. A veces hay unos muy buenos, otras veces, bueno, pues no somos, hay de todo, pero la mayoría de los miembros del colegio son gente calificada. No, por supuesto, me consta, maestro. ¿Verdad? Y Sí. entonces, pues el público queda cordialmente invitado cada jueves. Este febrero no va a haber porque apenas lo estamos armando el programa, pero a partir de marzo, tercer jueves de cada mes a las 7 de la tarde, en el Exconvento del Carmen. Ahí. Estamos casi a punto, maestro, de llegar al final de este programa. ¿Qué reflexión final nos deja sobre este trabajo, sobre este volumen que encierra en sí la filosofía que manejan en este Jalisco a veces tan convulso, pero sobre todo con un Jalisco que tiene esperanza de unidad, maestro? De este en concreto, ¿no? Me dices. Bueno, este texto, bueno, el texto en sí es como el resultado, es como como lo dije en la presentación, así como el parto de un primer hijo. Claro. De la idea de varios que nos juntamos y platicamos de por qué no hacer un Ateneo de la Juventud en Jalisco. Como, qué bonito sería algo así. ¿verdad? Como aquella experiencia. Y a todo mundo le gustó la idea. De hecho, así se llamó al principio, Ateneo, el Ateneo. Y nos gustaba ese nombre. Los primeros comunicados se llaman así, ateneístas, mis estimados ateneístas. Pero luego ya que lo fuimos a registrar, nos resultó que, no sé, y no nos autorizaron el nombre. Y entonces tuvimos que recurrir el nombre del Colegio Jalisciense de Filosofía, pero pues es ese, ¿no? Entonces, es un Ateneo. Con el ánimo de recuperar, pues, de reconstruir la Atenas derruida que fuimos en Jalisco, ¿verdad? Y que yo creo que podemos volver. Estamos trabajando para levantarnos, maestro, entonces. Así será. Maestro, estamos llegando ya al final de este programa. Quisiéramos agradecerle que nos haya acompañado Samuel, al contrario. y que sepa que este espacio no solamente se fomenta la devoción y la cultura al libro, sino sobre todo la lectura. Y el filósofo que no lee es un filósofo que está condenado Balín. quizás a ser balín, maestro. Balín. Qué bonita palabra, ¿verdad? Bueno,
Hay que decirlo para que quede bien claro. Pues sí, ¿no? ¿verdad? No pasa nada. Así es. Y bueno, pues agradecerle a usted que nos acompaña desde la comunidad de su hogar, probablemente que va manejando. Como usted puede apreciar, en este programa nos dirigimos hacia las masas, a las masas encefálicas. Soy su amigo y servidor, Samuel Gómez Luna Cortés, y nos estaremos escuchando, nos estaremos viendo el próximo lunes. Y ya lo sabe, que el ejercicio de la lectura es probablemente lo más noble que nos acerca a esta divinidad del pensamiento. Muchas gracias y continúe con nosotros aquí en C7 Jalisco. C7 Letras.